Y hoy ha abierto sus puertas el rastrillo de la Fundación Federico Ozanam. El año pasado lo visitaron más de 100.000 personas y se recaudaron 590.000 euros. Hoy se ha inaugurado y por delante quedan 10 días para que todos, Miguel Ángel, buenas tardes, podamos acercarnos y colaborar. Pues se ha inaugurado, Blanca, esta mañana y se espera que por aquí pasen unas 150.000 personas a lo largo de los próximos 10 días. Hasta el 2 de noviembre estará abierto. Ha empezado hoy y ya veis que la afluencia es absolutamente... Bueno, pues está lleno de gente. Tenemos aquí, por ejemplo, al presidente de la Fundación Federico Ozanam. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, 150.000 personas, que se dice pronto, ¿no? Muchísimas, y esperamos que llegue ese número de personas, sí. Aquí se puede encontrar de todo, ¿no? Pues de todo. Aquí uno puede, diría que entrar desnudo, no tanto, y salir vestido y calzado de arriba abajo, interiormente, y luego todos los productos para el hogar también los puedes encontrar aquí. Menaje de todos los tipos, ropa blanca, muebles, accesorios de decoración, prácticamente. Yo digo, para terminar antes, que no tenemos automóviles y motos, debe ser de lo poco que no tenemos aquí. Todo a precios asequibles. A precios muy interesantes. Todo. Y con una buena causa. Pues efectivamente, toda la recaudación pues va para apoyar los proyectos de la Fundación, que este año los dedicamos a empleo, a promoción de empleo, vivienda social y a personas mayores que necesitan estar en residencias y no pueden abonar la cuota, y eso lo suple la Fundación con becas. Son muchas las ventas que aquí se producen. De hecho, la recaudación pudiera llegar a ascender a los 600.000 euros. Con ese dinero se puede también hacer un gran favor a mucha gente que lo necesita. Pues a muchísima. Ya comentó los proyectos donde van, y tenemos que decir que gracias al rastrillo pues la Fundación ha podido construir 4 residencias y equipar la última residencia de Olivera. O sea, de alguna manera, para la Fundación es fundamental los ingresos del rastrillo. Bueno, en este rastrillo participan alrededor de 80-50 personas voluntarias, entre ellas esta señora. ¿Qué tal, María? Muy bien, ¿y tú? Aquí vendiendo de todo, ¿no? De todo un poco, de todo un poco. Oye, ¿y tú que has estado más veces aquí, está el ambiente animado este año? Sí, para ser el primer día sí. Ahora, mañana y pasado tiene que estar esto a tope. Pero vosotras vais a estar aquí al pie del cañón, ¿no? Sí, todos los días aquí, todos los días. 10 de la mañana. ¿Desde qué hora? Desde las 10 de la mañana a 9 de la noche. Y hasta el próximo 2 de noviembre, todo el que quiera se puede pasar. Por supuesto. Sí, así es. Oye. Vemos que aquí, bueno, vosotras lo que vendéis son... Mira, aquí se venden, empezando por allá, juegos de toallas, mantelerías, sábanas, nórdicos, paños de cocina, más sábanas de todos los tamaños, camisones, ropa de... ¿Y todo a buen precio o no? Ah, sí, todo a buen precio, todo. Lo hacemos todo nosotras, ¿eh? Hay que decir, presidente, que son 500 las empresas que han donado todos los artículos para que este rastrillo pueda salir adelante. Si no fuera por las empresas, el comercio de Zaragoza y los miles de zaragozanos que todos los años nos hacen las donaciones de sus productos, pues la verdad que el rastrillo no existiría. Esa es la realidad. Y tampoco no existiría si no tuviéramos las 800 voluntarias. O sea que también es fundamental. Son ya 28 años. 28, sí, este es el número 28 de forma ininterrumpida, que ya es una cifra importante y no fácil de conseguir en eventos de tipo social. Este seguro que es uno de los puestos más demandados, porque siempre está lleno de personas. Vamos a preguntar por qué a la gente le gusta tanto este puesto. Muy buenas tardes. ¿Comprando? No, solamente estoy mirando. ¿Solo mirando? Sí, ella quiere comprar, pero no le sirve ninguno de los anillos. Pues si no encuentra esta mujer anillos para ella, es que no lo va a encontrar en ningún sitio, ¿eh? ¿Tú crees? ¿Seguro? Pero yo me he comprado, ¿eh? Sí. Sí, mira. Bueno, pues Uno delantar. aprovecha, porque los precios desde luego son para picar. Aquí el que viene pica, ¿eh? Sí, aquí no, y varios días. Vamos a ver, como la entrada es libre, hay personas que vienen todos los días, porque todos los días se renuevan los productos que tenemos. Como son donados, no es como un surtido estándar de un comercio. Aquí cada día, bueno, pues vienen muchos palés con productos nuevos que renuevan totalmente lo que tenemos en los stands. Por eso le digo, hay personas que vienen todos los días del rastrillo. Pues hay que recordar eso, que la entrada es gratis, que este rastrillo va a estar abierto hasta el próximo 2 de noviembre, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, que se puede venir a mirar, Blanca, pero seguro que el que viene pica. Seguro, Miguel Ángel, si vas a este rastrillo sales con algo, pero vamos, garantizado. Muchísimas gracias.